Ya, mire. No, eso no, eso es otra cosa. Tum, tum, tum. Ya, a ver. Ya, si nosotros nos vamos a las entidades que nosotros teníamos y que hicimos la clase pasada, vamos a ver que el objeto persona y el objeto comuna, evidentemente son objetos relacionados, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros estemos realizando la búsqueda y la visualización de cada uno de los elementos que están ahí, evidentemente va a ser por medio de la capacidad y las propiedades que tengan las tablas para poder realizar ciertas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes observan aquí el objeto entidad comunas, van a poder ver que cuando se está realizando la interacción con el otro objeto, ¿ya? En este caso, el asunto de la persona, si estamos viendo la comuna, ¿ya? Para que no haya confusión, podemos ver que la referenciación a esta se hace por medio del join column. Esto ya lo expliqué la clase pasada, ¿ya? O sea, el sábado pasado. Sí, para que no haya confusión para los que tienen clases conmigo. El sábado pasado esto ya lo expliqué, ¿ya? Entonces, cuando se hace la unión, ya estamos hablando de dónde se intersectan las clases. Y en este caso, eh, es lo mismo que cuando en una tabla nosotros estamos haciendo el reference, o sea, estamos haciendo la foreign key. Por lo tanto, si ustedes se fijan aquí, nosotros vamos a ver un join column donde dice el nombre de la columna, evidentemente, y cuál es la referencia a la columna que está haciendo, o sea, cuál es el nombre de la columna a la que está haciendo referencia, que en este caso es ID del objeto comunas que se encuentra acá, ¿ya? Y también vamos a ver aquí que la relación que existe. Por lo tanto, la relación, y si yo necesito realizar una referenciación o una consulta similar a un inner join, como lo que se está, como si fuera una base de datos, en vez de hacer un select asterisco from persona inner join comuna, ¿ya? Yo lo único que tengo que hacer es llamar a la comuna, al objeto comuna que se encuentra dentro de la persona, porque ahí ya está el dato. Yo ya estoy diciendo ahí cuál es la comuna, el dato de la tabla comuna, que está referenciado hacia la persona. Por lo tanto, si yo quiero saber qué comunas, o qué personas, mejor dicho, tengo y a qué comunas pertenecen, yo lo único que tengo que hacer es mostrar el objeto comunas que está en cada persona. Lo mismo pasa si yo voy a comunas. Si yo voy a comunas y yo quiero saber todas las personas que están relacionadas con una comuna, es exactamente lo mismo. La cardinalidad determina si es que el elemento que yo voy a tener aquí va a ser personas o el elemento que yo voy a, o sea, perdón, va a ser un objeto singular o va a ser una colección, ¿ya? En el lado de las personas, recuerden que la cardinalidad era muchos a uno, o sea, muchos elementos pueden pertenecer a un único objeto, pero en ese sentido, muchas personas pueden vivir en una comuna. Por lo tanto, como siempre el elemento al que estamos tratando de referenciarnos es uno, ¿ya? Por eso es que el objeto es un objeto en singular, comunas. Acuérdense que el objeto se llama comunas, ¿ya? Sin embargo, al otro lado, cuando nosotros estamos haciendo la referenciación, por decirlo de alguna manera, estamos diciendo que una comuna puede tener muchas personas, porque en una comuna viven muchas personas, ¿ya? Por lo tanto, como en una comuna pueden vivir muchas personas, la referenciación y la forma en la que se muestra el objeto y en la que se realiza por decirlo de alguna manera, el join o la unión, en este caso,
lógica es de una colección. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos saber es cuántas personas o todas las personas que viven en una comuna en específico. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿O qué es lo que se hace en la lógica de la persistencia de JPA? Lo que se hace es realizar una colección de personas, o sea, un elemento en plural, ¿ya? Donde esa colección va a contener todas las personas que estén relacionadas a una comuna en específico. Por lo tanto, si yo quisiera realizar una búsqueda de todas las personas que viven en una comuna en específico, yo lo único que tengo que hacer es recorrer la colección que está asociada a esa comuna, ¿ya? Y mediante esa colección yo puedo obtener todos los datos de esas personas. Es lo mismo que hacer un select asterisco from personas inner join comuna y muestro where ID comuna 1, por ejemplo. Entonces estoy mostrando a todas las personas que viven en la comuna número 1. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, por lo menos en la teoría, Scarlett? ¿Cómo se crea esa colección? Esa colección se crea como lo expliqué la semana pasada, Scarlett. Cuando nosotros estamos haciendo la unión del one to many, ¿ya? Estamos obligados a realizar la colección, ¿ya? Y esa colección, en el momento que nosotros insertamos una persona, como la persona está ya asociada a una comuna, inmediatamente ese elemento se asocia también a la colección, ¿ya? En ese sentido es como una configuración, ¿ya? Si yo asocio a una persona, o mejor dicho, si asocio una comuna a una persona, ¿ya? Inmediatamente eso queda enganchado en dos partes. La primera, en el objeto comuna que está en región, perdón, en el objeto comuna que está en personas, perdón, ahí sí, en el objeto comuna que está en persona, y referenciado también en la colección de personas que se encuentra dentro de comunas, ¿ya? Entonces, por el hecho de yo tener aquí este one to many, estoy obligado a realizar una colección. Y por el hecho de que yo realizo esta colección y estoy enlazado a un objeto persona y este objeto persona tiene como referencia una comuna, a todas las personas que se encuentren en una comuna en específico van a estar enlazados a esta colección. Ya en ese sentido es como... Ay, qué bueno. Ya, pero mira, para que quede más clara la idea. En ese sentido es como ustedes cuando están tomando un ramo, por ejemplo. Hay un montón de alumnos que en INACAP que están tomando asignaturas, evidentemente, y todos son alumnos, pero toman algunas asignaturas. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos una relación como esta, nosotros tendríamos como equivalencia a personas al alumno y como equivalencia a comunas a las asignaturas, ¿ya? Por lo tanto, el alumno quedaría enlazado, enganchado a una asignatura, ¿ya? Y en el objeto asignaturas tendríamos una colección indicando todos los alumnos que están inscritos a esa asignatura, ¿ya? Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, cuántos alumnos están inscritos en la sección de programación de componentes web 389, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es buscar el objeto de programación de componentes web que cumpla con el ID 389, ¿ya? Y evidentemente mostrar la colección que contiene ese objeto. Y ahí se van a desplegar todos los alumnos que estén relacionados a esa instancia de clase, ¿ya? Y lo mismo pasa con los alumnos. Si yo quisiera saber en el alumno qué asignatura está cursando, siempre, por supuesto, para este ejemplo, siempre estamos pensando que una asignatura es una, el alumno puede tomar una sola, ¿ya?
Entonces, lo que tengo que hacer es ir al alumno y preguntar qué objeto de asignatura está cursando. Y me va a mostrar su objeto de asignatura. ¿Ya? Entonces, esto funciona así. Es bastante más simple que hacer un inner join, porque yo no tengo que estar haciendo una consulta. Yo simple y sencillamente tengo que estar obteniendo el objeto correspondiente y a partir de esa obtención de objeto, yo muestro lo que tengo. O la colección, en el caso de que estemos hablando del elemento que tiene la relación uno a muchos, o el objeto, en el caso que estemos hablando del elemento que tiene la relación muchos a uno. ¿Se entiende un poquito mejor? Perfecto. Connie, dime. Cuéntame, pregúntame. ¿Para qué sirve esto? Ah, mira, cuando nosotros estamos hablando de esta etiqueta que está en la línea 41, ¿ya? Lo que nosotros estamos indicando con esta etiqueta es si ese elemento, al realizar en la base de datos su estructura, tiene alguna forma especial de crear su valor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, te podrás dar cuenta que nosotros tenemos el ID de comuna, o sea, este generated value se encuentra sobre el ID de comuna, ¿ya? Esto es porque cuando nosotros creamos el SQL la semana pasada, y si ustedes lo pueden revisar, recuerden que está el SQL en la sesión del sábado pasado. Cuando nosotros realizamos esta creación, nosotros indicamos que el ID de las comunas iba a ser autoincrementable. ¿Qué significa? Que evidentemente nosotros no teníamos necesidad de colocar el ID de la comuna para poder insertarlo, porque se iba a realizar solito, como una secuencia en Oracle. Entonces, cuando nosotros colocamos el Generated Value, Strategy Generation Type Identity, lo que estamos diciendo es dando el reconocimiento de que ese valor, que es el integer ID, en la base de datos se va a crear automáticamente. ¿Ya? Fíjate que eso no sucede con las personas, porque las personas no tenían un ID autoincrementable. Entonces, aquí, en el objeto root, no existe el generated value, porque como no es autoincrementable, se tiene que ingresar a mano. Pero en el caso de las comunas, por el hecho de que nosotros logramos dejar que esto fuera autoincrementable, el generated value lo que hace es determinar e indicar al código que este valor, independiente de lo que nosotros ingresemos, en la base de datos se va a realizar su creación y su asignación de valor automáticamente. ¿Se entiende la idea? Francisco dice, profe, cuando intento hacer la prueba y tengo el WAM con los servicios, no me deja iniciar Glassfish. Dice que el puerto está ocupado. ¿Puedo ir probando el programa sin bajar el WAMP server? Sí, pero cuando está el puerto ocupado, normalmente es del Glassfish es porque está levantado Oracle. Oracle utiliza el puerto 8080. Entonces lo que hay que hacer es bajar Oracle, Francisco. Fíjate si tienes Oracle levantado. ¿Ya? Constanza dice, o sea, si varía en dónde se pone el... O sea, de nada, Francisco. Sí, sí varía dónde se coloca esa línea, porque esa línea se debe colocar única y exclusivamente sobre los elementos que tengan una creación autoincrementable. Rayos. Profe, ¿podría hacer una explicación de los named queries? Sí, vamos a hacer una explicación de los named queries. ¿Ya? Eh, es que la prueba solo tenía esa línea de clase de movimiento y mensaje y otras no. Claro, porque dependiendo de cómo esté desarrollado el SQL, ¿ya?
eh, si es que existe el autoincrementable o no en las tablas que se crearon, se van a crear o no se van a crear los generated values. Entonces, si es que las tablas tienen el autoincrementable, el generated value con el identity se va a crear. Si no lo tienen, no se crea. Claro, pues, si no tiene la tabla el autoincrementable, no deberían tenerla. Así que tienes que darle una vuelta ahí, quizás estás colocando un valor adicional y eso te va a permitir, o sea, te va a impedir que se codifique bien la solución y puede que tengas problemas después para poder insertar los datos. Profe dice, no tengo muy claro los JPQL, pero eso es lo que estamos viendo ahora, Bullón. ¿Qué es lo que tienes duda? Scarlett dice, eh, Francisco dice, ¿podría hacer una aplicación de los Name Query? Sí, vamos a hacer una aplicación de los Name Query casi inmediatamente, Francisco, para poder realizar evidentemente una consulta sobre eso, ¿ya? Scarlett dice, ¿cómo obtengo solo los root o los nombres que están guardados en la base de datos o el objeto? Es que me pierdo con los nombres que se les da a los datos y se están ingresando con lo que están. Es que, Scarlett, tienes que tener en consideración que los elementos que nosotros estamos viendo aquí siempre serán los objetos. ¿A qué me refiero con que siempre serán los objetos? Siempre lo que nosotros vamos a manipular cuando estemos haciendo una consulta, cuando estemos haciendo un despliegue de datos, va a ser el objeto que represente el dato, ¿ya? Entonces, en realidad, nosotros lo que tenemos que mostrar son los atributos del objeto. Si yo quiero mostrar el nombre, ¿ya? O solo los root, ¿ya? Yo lo que tengo que hacer es única y exclusivamente desplegar el root. ¿Cómo lo despliego? Con un for. Recuerda, en las facade, ya sea automático o ya sea a mano, vamos a colocar el abstract facade, ¿ya? Existe un método que es el find, o mejor dicho, el find all. Vamos a utilizar el find all. El find all es un método que a mí me permite listar todos los elementos que tengan una concordancia con algo en específico. Y si lo hiciste a mano, entonces la forma es esta, por medio de un named query, ¿ya? Donde yo estoy mostrando todos los objetos, o sea, ya sea automáticamente con el facade o ya sea a mano con el DTO personas, cualquiera de las dos formas, yo voy a estar realizando la lista de las personas, voy a estar mostrando esos datos. Y eso los voy a estar mostrando y me va a mostrar una colección. Por lo tanto, yo después tengo que recorrer esa colección para poder desplegar el dato. Y, y si yo quiero recorrer la colección, evidentemente si yo quiero solo mostrar los nombres o los root, yo cuando recorra la colección, tengo que indicar que el único dato que yo quiero mostrar es el nombre o el root. ¿Ya? Entonces, recuerda que nosotros podemos recorrerlo de dos formas. Lo podemos recorrer, bueno, de todas las formas que nosotros necesitamos, pero en el fondo nosotros siempre vamos a obtener la colección de las personas y después en el JSP vamos a mostrar esa colección. Y esa colección yo la puedo mostrar por medio de un scriptlet o la puedo mostrar por medio de un JS, de un... Ah, de un JSTL, como es lo que estaba preguntando, o sea, eh, para mostrar la información, ¿ya? Entonces, cuando yo lo muestro, ya sea por un scriptlet o con un JSTL, yo voy a tener que recorrerla con un for, ¿ya? Y en ese for yo voy a determinar qué datos voy a mostrar. Entonces, si yo quiero mostrar solo los nombres, indico que del objeto que está ahí, solo voy a imprimir el nombre. Si quiero mostrar solo el root, indico que solo voy a mostrar el root. O si yo quiero mostrar el nombre y el root solamente y los demás no mostrarlo, bueno, muestro el nombre y el root. Pero eso va a determinar de cómo yo manejo, o sea, eso va a ser determinado de cómo yo manejo el código, cómo yo manejo la recolección del dato. ¿Ya? Eso, por ejemplo, no se hace ni en la entidad, ni tampoco se hace en el Enterprise Java Bean. Eso se hace a nivel de vista, en la parte del JSP. Ahí es donde yo determino cómo, cuándo y dónde voy a mostrar el dato.
¿Se entiende la idea? Evidentemente, todavía no la ejemplificamos porque todavía no llegamos a esa parte, pero lo vamos a ejemplificar igual. Entonces, el for para recorrer el arreglo, ¿dónde iría? En el JSP. Ahí es donde vas a mostrar el dato. Ya. Ahí vamos a recorrer evidentemente el arreglo de personas y el arreglo de comunas y ahí voy a hacer el alcance en el momento de cuando tenemos que mostrar el dato para que no te pierdas, ¿ya? Pero siempre cuando nosotros estamos mostrando el dato es porque ya lo tenemos procesado y lo estamos teniendo de alguna parte y esa parte ese dato lo estamos teniendo de la facade, ¿ya? O de el dato persona, como lo colocamos ahí. Entonces, ya después de que nosotros tenemos ese dato, la forma de presentar el dato va a depender de nosotros. ¿Y dónde vamos a determinar esa forma de presentar el dato? Evidentemente en el JSP, que es donde se muestra el dato. Entonces JSP en ese sentido es el que recorre ese elemento, ¿ya? Por lo tanto, como es el que recorre el elemento, es también el que lo muestra y el que determina que se va a ver y que no se va a ver, ¿ya? ¿Se entiende el concepto en general, Scarlett? Sí, perfecto. Ya. John decía que no tiene muy claro sobre el JPQL. ¿Qué es lo que no tienes claro, John, para poder ayudarte? Ah, ya entendiste, perfecto. Ya, bien. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el asunto de los Named Query, ¿ya? Sí, sí, eso es lo que estábamos viendo, John, efectivamente. Ya, entonces vamos a ver el asunto de los Named Query, ¿ya? Y vamos a ver cómo se estructura un Name Query, cómo se realiza, cómo se llama, que ya lo vimos el sábado pasado, pero ahora lo vamos a hacer por medio de un parámetro para que este funcione y se pueda realizar la consulta, ¿ya? Y evidentemente en algún momento vamos a realizar el despliegue de esa información, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un Name Query en los Named Query se hacen en dos partes. Se pueden hacer directamente en el lugar donde se realiza la consulta o se pueden hacer en la parte superior, en el arreglo de Named Queries que existe en cada una de las entidades. Si ustedes se fijan acá arriba, ya lo había dicho la semana pasada, pero en la parte de aquí arriba existen una colección de Named Queries que se llama Named Queries con S en plural, ¿ya? Y lo que tiene ahí son consultas, que en un principio son consultas de tipo básico, ¿ya? En las cuales nosotros vamos a ver qué tipo de elemento o qué objeto es el que nosotros estamos manejando, o cuál es la consulta que nosotros vamos a hacerle al objeto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar a personas por root, aquí tengo un named query que ejemplifica eso, donde digo que voy a llamarlo persona find by root, donde el query o la consulta va a ser seleccionar la instancia P de las personas que van a estar en la base de datos, que van a ser mencionadas o llamadas P para obtener, esto es como un for each, ¿ya? Donde
personas P vendría a ser la instancia del for each, ¿ya? Y todas las personas que se encuentran dentro del registro son en la lista a recorrer. Entonces, yo voy a decir, de todas las personas que tengo instanciadas, las voy a llamar como P para generar una instancia. Y esa instancia P yo la voy a seleccionar, donde la condición sea que el root de la instancia tiene que ser igual a un root que yo voy a ingresar o voy a reemplazar de alguna forma. Lo mismo pasa con el nombre completo, por ejemplo. Nosotros tenemos que voy a seleccionar la instancia P de las personas, ¿ya? Donde el nombre completo de la instancia P sea igual a un nombre completo que yo voy a colocar por parámetro. Y así sucesivamente. Entonces lo que yo tengo que hacer en el fondo es indicar que yo voy a recorrer la instancia y a partir de esa recolección, por medio de una consulta, mejor dicho, de una condición, yo voy a realizar una u otra cosa. Entonces, por ejemplo, pensemos, yo quisiera, ya, a ver, una consulta que pudiera ser, útil para ejemplificarlo, ¿ya? Porque tenemos el buscar por root, buscar por nombre, buscar por dirección, buscar por correo electrónico. Buscar por nombre. Ya, hagamos esta consulta. Vamos a realizar una consulta donde una persona tenga que busquemos a todas las personas que tengan un nombre en específico y que vivan en una comuna en específico. Por ejemplo, todos los Juan que vivan en la comuna de Macul, ¿ya? Entonces, para realizar esto, lo que tenemos que hacer es agregar un nuevo name query. Fíjense que está separado por coma, pero están separados por coma, con la coma en un principio. Si nosotros la colocamos al final, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, pero para seguir una coherencia, entre paréntesis y la llave, vamos a hacer un enter, ¿ya? Y, de hecho, lo voy a separar ahí para que haya más, ahí mejor, ¿ya? Para que no haya tanta confusión. Entonces, voy a colocar una coma y voy a generar un nuevo name query, ¿ya? A este le voy a colocar el nombre, que se va a llamar personas punto nombre y comuna. Así se va a llamar, ¿ya? Porque voy a buscar a las personas por nombre y por comuna. Entonces, todas las personas de una comuna que coincidan con ese nombre, las voy a nombrar. Recuerden lo siguiente, el único dato que es único y repetible es el root, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un root distinto, pero datos iguales, van a ser dos registros diferentes, ¿ya? Y nos vamos a basar en eso para realizar esta búsqueda. Entonces, después de que defino el nombre, yo voy a indicar cuál es la búsqueda que estoy realizando, ¿ya? Y la sentencia, en este caso sería select P, le puedo colocar R, le puedo colocar S, da lo mismo. De hecho, le voy a colocar R para que haya una diferencia, ¿ya? From personas R. Lo único importante es que el nombre que yo estoy colocando puede ser un nombre completo, da lo mismo. Lo único importante es que este coincida con este de acá, ya en la misma consulta. Es lo único importante, el resto, que se llame P arriba, no tiene nada que ver, es simple y sencillamente por la misma costumbre que tenemos la mayoría de los programadores, que colocamos como nombre a algo que está haciendo recorrido como la primera inicial de el mismo objeto que nosotros estamos utilizando, la primera letra. Entonces, es a eso que se basa que se llame P, pero yo le puedo colocar RZ, le puedo colocar personita, como yo quiera. Todo va a depender de cómo me sea más cómodo a mí cuando yo estoy estructurando el Nemescore. ¿Ya? Entonces, voy a decir que voy a seleccionar las instancias R de persona R, donde, ¿ya? Tampoco es necesario que sea en mayúscula, pero es para mantener una coherencia solamente. ¿Ya? Donde R punto, y fíjense que
Si yo coloco ahí punto, me va a mostrar los datos que yo tengo disponibles, porque son los atributos del objeto. Porque al fin y al cabo, esta select yo lo estoy realizando al objeto, ¿ya? Entonces, como el Named Query reconoce que lo que yo estoy haciendo es una búsqueda de un objeto, me muestra los elementos que pertenecen al objeto, que en este caso los muestra como si fueran atributos. Entonces voy a decir que el nombre completo tiene que ser igual a dos puntos, nombre completo, ¿ya? Y adicionalmente, punto región, fíjense, perdón, como una residencia, ¿ya? Tiene que ser igual a una comuna residencia. Como yo lo que estoy colocando aquí son los atributos, evidentemente cuando yo haga la consulta, tienen que cumplir que los atributos que yo estoy colocando ahí sean del mismo tipo que el que yo tengo en el objeto. Por lo tanto, nombre completo tiene que ser un string y comuna residencia tiene que ser un objeto comuna. ¿Ya? Ojo, ahí está comuna residencias y nombre completo que tiene que ser un string. Francisco dice, pero perdón, no entiendo lo de las R. Lo de la R es el objeto y se puede ocupar cualquier letra. Efectivamente, Francisco, la R es la instancia del objeto y se puede ocupar cualquier letra. Porque lo que tú estás haciendo, al igual que cuando tú recorres un for each, es realizar la declaración de que esa letra va a representar cada instancia del objeto persona en este caso, ¿ya? Tal como dice John, es tal cual como tú dices, John. En este caso, la R reemplaza el asterisco. Si yo quisiera mostrar un dato en específico, por ejemplo, no mostrar el objeto completo, sino que mostrar un único elemento, yo le coloco el punto. Y digo, quiero mostrar el correo electrónico, o quiero mostrar el nombre completo, o quiero mostrar el root. Pero siempre es mejor que manejemos la instancia completa. ¿Por qué? Porque así nosotros decidimos qué mostrar en la parte de la vista. Y eso nos da más libertad que hacerlo directamente en el Named Query, por una razón súper simple. Y la P da lo mismo, es lo mismo, Connie, sí, es exactamente lo mismo. ¿Ya? La única diferencia es que lo mostré como R para ejemplificar que puede ser cualquier letra, pero si yo lo coloco como P también funciona. ¿Ya? Si lo importante es que esta letra que está aquí al lado de personas que indica cuál es el nombre que yo voy a utilizar para realizar la instancia del objeto coincida con el select. O sea, estos dos tienen que coincidir, este y este, en la misma consulta. ¿Ya? Lo demás da lo mismo, las demás consultas da lo mismo. Ahora, si a ustedes les complica, lo puedo dejar como P para que no se enreden. ¿Ya? Pero lo que busco con colocarle la R es eso, que se entienda que yo puedo colocarle el nombre que yo estime conveniente en el Named Query. Lo importante es que coincida en el select con el nombre de la instancia que estoy colocando para representar el objeto persona en la misma consulta. ¿Ya? Y tal como dice John, cuando yo digo select R, es el reemplazo de decir select asterisco. Entonces, vuelvo a decir, lo mejor es mostrar el objeto, pero si yo no quisiera mostrar el objeto y quisiera mostrar el nombre y quisiera mostrar el root, yo diría select r punto nombre completo, coma, r punto root. ¿Ya? Así se podría hacer una consulta si yo quisiera mostrar los datos. Claro, eso es lo que me arrojaría al otro lado, sería un elemento que me maneje un objeto totalmente distinto y nuevo. Ya no sería un objeto persona, porque sería un objeto que solo tendría un string y otro string, ¿ya? Pero lo mejor que podemos hacer es hacer la instancia completa, porque así podemos reutilizar la misma consulta para hacer otras cosas, ¿ya? Y al realizarlo de esta forma, nosotros determinamos en la parte de la vista o donde nosotros estemos llamando esa consulta, qué es lo que vamos a mostrar y cómo lo vamos a utilizar. Por eso siempre es mejor hacerlo con la instancia directamente.
Scarlett dice, ¿cómo se hace para llamar o utilizar después esos named query? Como por ejemplo en un servlet o una enterprise Java Bean. Ya lo había mostrado en la clase pasada, Scarlett, pero lo voy a volver a hacer ahora porque como estoy haciendo un named query nuevo, lo vamos a implementar en el DTO personas. ¿Ya? Pero se entiende la parte, vamos a hacer al tiro lo que estás diciendo. Al tiro vamos a implementar la llamada del named query para poder ejecutarla y evidentemente después llamarlo al servlet. Pero quisiera consultarles, ¿alguna duda frente a cómo se estructura el named query? Christopher dice que no. Francisco dice que no, por ahora. No, es hacer un select nomás y poner el nombre. Efectivamente, Scarlett. No es más complicado que eso. A mí no me mire. Pero la gracia es que quede claro, pues. Entonces, si tienes alguna duda, pregúntame. Ya, pero siéntete, no vuelvo a insistir. Bueno, esta instancia es justamente para eso, para tratar de liberar tus dudas. Siéntete, por favor, en la libertad de consultar todo lo que necesites. ¿Ya? Así te puedo ayudar. Ahora, evidentemente, esa es la gracia de que también estemos grabando la clase y que después se la suba al canal para que ustedes la puedan ver, porque a algunos no les aparece la descarga del video. Entonces, por lo mismo yo de ahí la bajo y la voy a subir al canal, para que ustedes puedan ver esto mismo todas las veces que necesiten, para que les quede claro, ¿ya? Entonces, por eso es la gracia también de que pueda yo grabarles este asunto. ¿Ya? Pero por favor, si tienes alguna duda, pregúntame. Todo lo que necesites preguntarme, pregúntame y yo te voy a responder. ¿Ya? Profe, ¿la inserción de datos se hace de alguna forma automática o es manual? La inserción de datos se hace por medio de... eh, depende. Fíjate que yo ejemplifiqué en la semana pasada la manera automática de hacerlo con el Common Alpha Gate y la manera manual de hacerlo con el DTO Personas. ¿Por qué? Porque así puedo ejemplificar el uso de ambas partes. En el caso del DTO persona, para realizar la inserción, nosotros vamos a utilizar el método insertar que nosotros creamos y el método insertar va a tener, o sea, utiliza el método persist del Entity Manager. Y en el caso del facade, también, si nosotros nos vamos al abstract facade, vamos a utilizar el método create y el método create utiliza el método persist del Entity Manager. Por lo tanto, en el fondo, cuando nosotros hacemos una inserción de datos, siempre vamos a estar utilizando un método que ya existe dentro de nuestro JPA, que es el persist, que se maneja dentro de la clase Entity Manager. ¿Ya? Entonces, eh, es básicamente eso. Bueno, ya lo hicimos como ejemplo en la clase pasada, pero es básicamente eso. Es utilizar el método persist, ¿ya? Para poder realizar la inserción del dato. Él se encarga de todo, lo único que tenemos que hacer nosotros es llamarlo, nada más. Efectivamente, es solo llamarlo. Entonces después cuando yo quiero hacer la inserción en los servlets, eh, dependiendo si estoy llamando a la comuna, llamo a comuna facade y si estoy tratando de hacerlo con persona, llamo al DTO persona. Y dentro del objeto comuna facade, llamo al método create y en DTO persona llamo al método insertar que creamos nosotros por nuestra cuenta. ¿Ya? Pero ambos métodos utilizan lo mismo. El
persist en el Entity Manager. Francisco dice, profe, entonces el facade y el DTO es lo mismo, solo que uno es automático y el otro manual. Efectivamente es lo mismo. El facade es la forma automática que tiene NetBeans de resolver el problema de la automatización de la creación de los la persistencia del dato. Y el DTO personas es lo mismo, pero la diferencia es que nosotros lo hicimos manualmente. Ah, ya dice que perfecto. Profe, pero para crear el insertar igual se puede en un Facade. Por supuesto, de hecho en el Facade está hecho automáticamente. Entonces no te tienes que calentar la cabeza con eso, simple y sencillamente tienes que utilizar el método que ya está creado. Scarlett dice, en la prueba dice algo de encriptar. Ah, no, eso no lo... Mira, la encriptación de claves se hace siempre por un método. Nosotros en algún momento vimos un ejemplo de encriptación que fue para los que, evidentemente para los que están en clase conmigo, no para los que no están en clase conmigo. Para los que estuvieron en clase conmigo en algún momento, nosotros vimos un ejemplo de encriptación, ¿ya? Nosotros, acuérdense que en algún momento yo les pedí hacer una tarea en lo cual hicieran una encriptación propia, que de acuerdo a un patrón ustedes realizaran la encriptación automáticamente. En el caso de, del MD5 es lo mismo, se hace exactamente igual. Sí, la encriptación son algoritmos, Francisco, tal cual. Ya, el MD5 es lo mismo, ¿ya? Pero Scarlett, ya en el momento de la prueba lo expliqué, a mí no me interesa que hagan eso, ¿ya? No, no les va a quitar puntos ni dar puntos de acuerdo a la pauta de evaluación ni de acuerdo a nada. O sea, el asunto de la encriptación, ya les dije que eso por mi parte yo no lo pedí, no lo voy a pedir, ¿ya? Ahora, sería súper bueno si es que tú pues, lo cumplieras, o sea, lo hicieras, te ayudaría un montón a entender ciertas cosas, pero nosotros ya en un momento vimos ese ejemplo de encriptación, y la encriptación con MD5 es exactamente lo mismo. Vas a utilizar un método en el cual vas a indicar cuál es el elemento a encriptar con MD5 y eso va a quedar guardado en la base de datos con ese transformado, por decirlo de alguna manera. Y después tienes que utilizar otro método para desencriptarlo, ¿ya? Pero yo en algún momento, por lo menos en la clase, cuando yo expliqué la prueba, dije eso no lo hagan. No, no les va a sumar ni les va a restar. Francisco, sí, la encriptación funciona más o menos como similar a algo. Mira, lo que pasa es que cuando se está encriptando, la gracia que tiene la encriptación es en realizar la transformación de un texto para convertirlo en otro. ¿Bajo qué criterio y cuál es la gracia de eso? El objetivo es que se pueda realizar la protección del dato, ¿ya? Para que de esta manera, cuando se está haciendo la recolección de la base de datos, solo lo puedan leer quienes sepan qué encriptación se está utilizando y evidentemente también mostrar el dato de acuerdo a esa desencriptación. ¿Por qué? Porque en el mundo real, en las aplicaciones reales, cuando nosotros estamos metidos en el mundo real, hay gente que no tiene siempre las mejores intenciones del mundo y la información que nosotros tenemos para ellos es valiosa. Entonces, buscan obtener esa información de cierta manera, como tratando de meterse a la base de datos, tratando de hacer X elemento, ¿ya? Entonces, para evitar que obtengan ese dato en el caso de que ellos logren acceder a la base, la gracia es que nosotros tengamos encriptada esa base, ¿ya? ¿Para qué? Por supuesto, para evitar que esa información sea mal utilizada, ¿ya? Siempre el objetivo va a ser ese, nosotros evitar que la encriptación, o sea, evitar que el dato sea utilizado, ¿ya? Porque ese dato es nuestro, parte de, nuestro valor como aplicación y por supuesto en algunos casos para las empresas es parte de su valor como empresa.
Entonces, si alguien más lo utiliza, ese valor disminuye, por supuesto, evidentemente. ¿Ya? Entonces, lo que buscan las encriptaciones con MD5, que ojo, MD5 ya está bastante roto por todos lados. Cualquiera puede desencriptar MD5 en este momento. Es cosa de buscar en Google encriptación MD5, desencriptación MD5, y ya tienen la forma de encriptarlo y desencriptarlo. Pero en el caso de las encriptaciones se utilizan para eso. Y existen varios tipos, varias formas, e incluso nosotros podemos desarrollar nuestra encriptación propia. ¿Ya? Todo va a depender, evidentemente, de qué es lo que necesitemos en ese momento. ¿Ya? La más utilizada de momento, por ahora, es SHA-1. ¿Ya? Eh, y combinarla con alguna otra cosa, para que de esta forma, si es que no se sabe con qué cosa o con qué eh, otro elemento agregado o qué otra encriptación está asociado el dato, sea más difícil obtener esa información. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que vaya a ser la forma de encriptarlo. Hoy día se utiliza SHA-1, probablemente el día de mañana se utilice otra encriptación distinta. eh, Todo va a depender del momento en que nos encontremos, pero siempre la encriptación sigue la misma lógica. El poder esconder un dato para poder que éste sea visto y manejado única y exclusivamente por quienes conocen cuál es la forma de descifrar ese dato. ¿Cuál era el virus que encriptaba los datos que tenías que... Ah, el ransomware. Básicamente hace lo mismo. Ransomware hace eso. Ya, pero nos estamos alejando de lo que tenemos que hacer, de lo que nos importa. Porque recuerden que nosotros a las 2:30 nos levantamos un ratito para poder ir a almorzar y después volvemos a las 3:05. ¿Ya? Entonces, quedó claro el asunto del Email Query, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que hacer, evidentemente, es poder realizar la utilización de ese Email Query. Ahora, yo puedo hacerlo de varias formas. ¿Ya? Yo puedo meter un objeto ahí que tenga los datos, meter, no sé, un arreglo o un array de elementos que tenga los datos que yo voy a buscar, pero vamos a implementar ese Name Query que yo creé en las personas de la manera más simple. ¿Cómo? Vamos a decir que vamos a utilizar un método público que va a retornar una persona, o no, una lista de personas, porque puede haber varias personas que tengan esa, que vivan en esa comuna y que tengan ese nombre, y que vamos a llamarlo aquí nombre comuna. ¿Ya? Porque evidentemente vamos a buscar ese elemento. Y vamos a indicar que colocaremos un string nombre y una comuna. ¿Ya? De hecho, no le voy a colocar una comuna, si se voy a colocar comuna para que se entienda la diferencia. ¿Ya? Profe, ¿puede hacer el mismo ejemplo de con los facade al llamar named query? Sí, es exactamente lo mismo. Créeme que es exactamente lo mismo. Ya voy a hacer un ejemplo con eso, pero con comuna. Ahora no voy a crear un named query propio, voy a hacer un named query que ya esté. Ya, pero vamos a hacerlo así. ¿Ya? Mira, entonces tenemos el nombre comuna, ¿ya? Que este es el objeto personas y el objeto comunas, porque así lo determinamos en la base de datos. ¿Ya? Y vamos a colocar un query Q consulta, igual que el de arriba. Pues ya lo habíamos visto en la clase pasada. Query Q consulta, perdón, query consulta. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, o sea, el sábado pasado. Y vamos a decir que la base de datos punto create named query. ¿Cómo se llama el named query? Está en personas. Se llama personas. Punto, y ahí está, nombre comuna. Doble clic. Ahora, con esto lo que hacemos es obtener
Ahora, me dice que falta el objeto comuna, eso después tengo que, evidentemente, importarlo. Voy a importarlo inmediatamente. Como estoy haciendo uso del objeto comunal, necesito importar el entidades comunes. Entidades comunes, sí. Entidades comunes. Listo. ¿Ya? Entonces, como ya estoy utilizando el otro objeto, estoy en la necesidad de importarlo. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo con esto es traer la estructura, el named query que está encima del objeto persona, pero ese named query tiene dos parámetros que yo tengo que reemplazar. Por lo tanto, tengo que hacerlo en este momento. ¿Ya? Y yo digo, consulta, punto, y fíjense que aquí tengo un get parameter y un set parameter. El set parameter es el que yo voy a utilizar para poder hacer el reemplazo, ¿ya? Y este set parameter me pide dos cosas. Hay varios set parameters que ustedes pueden observar, pero el más fácil de utilizar es el que tengo en este momento remarcado, donde digo cuál es el nombre del parámetro que voy a reemplazar y cuál es el objeto por el cual yo lo voy a reemplazar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el nombre? Y esto lo tengo que colocar entre comillas, ¿ya? El nombre será el que yo tengo acá arriba en personas. ¿Cuál es el nombre? Acá está, ¿ya? Donde están los dos puntitos. Este es el nombre que yo tengo que reemplazar. Todo lo que está en oscurito. Entonces, le coloco copiar y voy al DTO persona y digo que el parámetro nombre completo va a ser reemplazado por lo que yo esté ingresando en la variable nombre de mis paréntesis, ¿ya? Y lo mismo con comuna. Digo consulta punto set parameter, ¿ya? Y voy a personas y esta es como una residencia. Lo copio y digo que como una residencia será reemplazada por la comuna que estoy ingresando por parámetro. Ya una vez reemplazados los dos elementos, simple y sencillamente retorno el resultado. Y como van a ser varios elementos que van a retornar, lo utilizo con, al igual que el que está arriba, con un consulta.getResultList. Porque estoy obteniendo la lista de los resultados posibles. John dice, profe, consulta, para hacer un inicio es necesario recorrer la lista. No, tienes que hacer básicamente lo mismo que está aquí, pero en vez de colocarle nombre y comuna, colocas el usuario y contraseña. Ahora, si el usuario y contraseña es único y nadie lo ha repetido, por eso es importante que cuando uno esté haciendo el ingreso de los datos de un inicio de sesión, no se comparta el usuario y la contraseña nunca. El usuario por eso tiene que ser único. ¿Ya? Entonces, como el usuario es único, ¿ya? Tú vas a hacer la consulta indicando que vas en el where, que vas a buscar por eh, el usuario y por la contraseña que se encuentra en el objeto. Y al hacer el NetMeet Query haces exactamente lo mismo. La única diferencia es que los parámetros que vas a reemplazar serán el de usuario y el de contraseña. Y luego, al retornar, en vez de retornar un getResultList, vas a retornar un getSingleResult. Porque no debería haber más de un usuario con más de un registro con el mismo usuario y contraseña. ¿Ya? Pero es eso. Lo mismo que estamos viendo ahora, pero en vez de utilizar la columna nombre, o sea, el atributo nombre completo y el atributo como una residencia, colocas el ID y colocas el password. ¿Ya? ¿Se escucha medio cortado, muchachos? O puede ser yo también, que estoy un poquito afuera, como que se me va el aire, se me disminuye un poquito la voz. Ya, a ver, voy a ver si es que puedo arreglar un poquito la condición. Espérenme un poquito. Denme unos 10 segundos.
Ya, ¿qué tal ahora, muchachos? ¿Se escucha un poquito mejor? Ya, perfecto. Sí, que tuve que cambiar de internet, estaba con el Wi-Fi. Ahora estoy con conexión directa. Ya, pero John, ¿se entiende la idea o no? Ya, perfecto. Ya, entonces, la implementación del Name Query es simple y sencillamente eso. Este método lo que me va a retornar es una lista de personas que cumplan con esas características, que el nombre sea y la comuna en la que residen sean los que yo estoy colocando por parámetros. Evidentemente, como el nombre no es la llave primaria y la comuna no es la llave primaria, pueden haber muchas personas que tengan el mismo nombre y vivan en la misma comuna, ¿ya? Por lo tanto, me puede devolver una, dos, 100 o ninguna, ¿ya? Si no me devuelve ninguna, evidentemente lo que me va a retornar es una lista vacía. Si no, me va a retornar una lista con la cantidad de personas que cumplan con esas características. ¿Ya? Ahora, ahora si yo compilo, para que nos fijemos que aquí desaparece este puntito rojo, ya, ahí apareció que está compilado. ¿Ven? Y ahí está todo en orden. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el automático? Es lo mismo. Vamos a como una facade. Esto siempre tienen que hacerlo en el facade del objeto, ¿ya? En este caso, como una facade. Y vamos a llamar, ¿ya? Vamos a hacer un query, para lo cual tenemos que hacer la importación, al igual que en la otra clase, de javac.persistence.query, ¿ya? Y en el método vamos a crear un método público, public, vamos a llamarlo por el nombre. Hay un facade que, o sea, una named query en comunas que me permite llamar por nombre, así que vamos a llamarlo por el nombre. Entonces vamos a colocar public list comuna. Ya, esto sigue porque es lista por la misma razón que el asunto de las personas. Como no es la llave identificadora el nombre, yo puedo colocarle el nombre cuantas veces lo necesite. O sea, puedo colocar 3, 4 objetos que tengan el mismo nombre. Mientras el ID sea distinto, no hay problema. Como voy a utilizar una lista, digo import java.util.list. ¿Ya? Ahí está. Y voy a colocar aquí buscar nombre. ¿Ya? Y el nombre, por supuesto, va a ser un string llamado nombre. Y aquí digo query q o query consulta, voy a colocarle q en este caso, es igual a em, que va a estar el entity manager, que en el objeto persona se llama base de datos, aquí se llama em, punto create named query. Llamamos a comunas, punto find by nombre. ¿Ya? Ahí está. Y luego indicamos que q.set parameter a, y vamos a reemplazar un parámetro. ¿Cuál es el parámetro que vamos a reemplazar? Aquí está, nombre comuna, que es el que estoy buscando, y voy a indicar que el parámetro nombre comuna, que es el que está, el parámetro nombre comuna, que es el que está aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí porque va a ser el que voy a reemplazar. ¿Y por qué valor lo voy a reemplazar? Por nombre, que estoy recibiendo por paréntesis. ¿Ya? Dicho esto, simple y sencillamente digo return q.getResultList.
Listo, ya ahí está, muchachos. Ahí pues es la implementación del limit query en las facade. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en vez de hacerlo en el DTO como el objeto manual, lo hice en el facade del objeto que estoy tratando de manejar, que en este caso es común. ¿Se entiende la idea, Francisco? Perfecto. Cuénteme, ¿cuál es su duda? El nombre del método siempre debe hacer un list o es el caso de la lista normal. Ah, no, no siempre. Si nosotros estamos seguros de que va a retornar un único valor, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es retornar un objeto personal, ¿no? Por eso, mira, si yo quiero hacer un único valor, vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a buscar una persona por ID, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí public. Evidentemente no todos estos métodos los vamos a implementar porque no nos da el tiempo, pero por último para que sepan cómo hacerlo y después hacer el llamado al otro lado de llamar al método solamente. Ya, entonces por ejemplo vamos a colocar aquí public comunas, buscar ID. Así lo vamos a llamar. Ya, y el ID de la comuna es un entero, por lo tanto tengo que colocar int int ID. Entonces, como en este caso es comuna que estoy retornando, voy a hacer un query q igual a identity manager punto create named query y digo comunas punto find by id, que es la otra consulta que siempre viene automática en el named query por defecto. Coloco q.setParameter, ¿ya? E indico acá que voy a reemplazar, se llama id también, perfecto, el id por el id que estoy recibiendo por parámetro. Y en este caso, como yo sé y estoy 100% seguro que el resultado me va a arrojar un único objeto, que es básicamente lo que arrojaría el login, un login que estemos haciendo, aquí coloco return e indico que q.get single result. ¿Cuál es el detalle? El single result me devuelve un objeto. Ya, por eso es que no importa cuál sea, igual te lo va a arrojar en rojo. Pero como nosotros sabemos que el objeto que está devolviendo esa consulta es una comuna, yo lo que tengo que hacer aquí es castear. ¿Ya? Lo casteo ahí y listo. Y con eso se resuelve. Entonces, como por ejemplo, si estás haciendo una consulta hacia una persona o estás haciendo una consulta hacia ¿cómo se llama esta cosa? Hacia eh, un usuario, ya, evidentemente, si tú estás seguro, porque la consulta única y exclusivamente te puede devolver un único dato, tienes que utilizar ese set single result. Y como esa consulta está anclada a un objeto, que es el comunas en este caso, yo estoy seguro que lo que me va a devolver es una comuna, yo lo puedo castear directamente y indicar entre paréntesis comunas para el get single result. Entonces del objeto se transforma en un elemento comuna y eso me permite retornar la cifra. ¿Se entiende la idea o no?
Perfecto. De nada. ¿Los demás? ¿Alguna duda hasta el momento? Connie dice, creo que no. Francisco dice, y si son varios debería ser una lista. Efectivamente. Si tú no estás 100% seguro de que te va a volver un único resultado, tiene que ser una lista. Se pueden llenar dos atributos de dos tablas distintas a la vez, dice Christopher. Eh, es que de hecho sí, ¿ya? Pero el problema con eso es que la consulta del Named Query se complica un poco. Porque esa distinción, por decirlo de alguna manera, la tienes que hacer en el Named Query, ¿ya? Volvemos al Named Query de persona. Fíjate que aquí en comuna de residencia yo tengo el objeto completo, pero si por ejemplo quisiera buscar solo el ID de comuna de residencia, yo coloco aquí comuna de residencia punto y me aparece ID o nombre comuna o nombre persona collection, ¿ya? En este caso, si yo quisiera colocar el ID, coloco ID, ¿ya? Y reemplazo nombre comuna de residencia por ID. Y eso implica que al otro lado, yo cuando esté haciendo el comuna facade, ¿ya? Yo en vez de colocar, perdón, el persona facade, en vez de colocar el objeto comuna, como lo coloqué aquí, no, está, ¿dónde estoy? Acá está. Ya, en vez de colocar el objeto común como lo coloqué aquí, coloco el int id. Y ahí voy a estar haciendo atributos de dos tablas distintas. Y puedo colocar todos los atributos que yo quiera. Es un word común y corriente. La diferencia es que, y vuelvo a insistir, es que yo estoy aquí manejando el objeto. ¿Ya? Entonces, como yo estoy manejando el objeto, tengo que hacerlo de acuerdo a las reglas que tiene el objeto. ¿Ya? R como una residencia, objeto completo. R como una residencia, punto, atributo de objeto. Y coloco el atributo que corresponde. Scarlett, pero ánimo, 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 si para eso está, por eso siempre les digo, consulten muchachos. Si ustedes se quedan sin consultar, por supuesto que quedan con dudas, ¿se dan cuenta? Han estado consultando y yo les he estado respondiendo y se entiende todo lo que tienen que hacer. ¿Se entiende la idea, Christopher? Voy a poner un puntito ahí. Perfecto. ¿Alguna otra duda sobre esto? Aquí hay cosas que a veces son muy enredadas para preguntarlas. Sí, de repente uno cuando está absorbiendo recién la información, por decirlo de alguna manera, donde está en el proceso mental de poder entender la lógica y por supuesto estructurar ese conocimiento dentro de tu forma de pensar, de repente uno se complica para preguntar si es verdad. Francisco dice, ni yo entiendo lo que no entiendo. A veces me pasa, sí, por lo mismo, porque estás estructurando recién en tu mente la lógica de lo que estás tratando de entender. Entonces, bajo esa estructuración de la información, claro, a veces es difícil poder hacer una pregunta, ¿ya? Pero después, por supuesto, pues después de que ya lo entienden, esa estructuración normalmente se demora una noche, porque cuando uno está aprendiendo algo, después eh, termina por asociar ese conocimiento o ese entendimiento en la noche en el sueño. Por eso es importante dormir bien, muchachos, o tratar de dormir por lo menos, ¿ya? Entonces, cuando tú después en el sueño lo estructuras mentalmente el conocimiento que tienes adquirido, ¿ya? Y después al otro día o lo entiendes o te quedas con la duda, pero ya sabes qué duda tienes, ¿ya?
Entonces, por eso es importante después volver a preguntar si es que hay alguna duda al frente de eso. Yo ya me aburrí de soñar con código, pero ¿sabes qué, Scarlett? Es súper importante eso. Cuando alguien sueña con código, es porque realmente está entendiendo lo que está pasando. Y cuando uno sueña con código, a veces la solución viene en el código. Yo cuando estaba estudiando también tenía eso, y eso se llama estrés. El estrés que te produce el tratar de entender un código hace que uno termine soñando con el código, porque tu mente sí entiende la lógica. Tu subconsciente entiende la lógica, el que no entiende la lógica es el consciente. Entonces lo que está pasando ahí es que el subconsciente está haciendo un intento desesperado para que tu consciente entienda lo que el subconsciente ya entiende. Y por eso es que sueñas con código. Constanza dice, lo he estado estructurando todo el semestre. Muy bien. Sí, es por lo mismo, Francisco. Francisco dice, yo anoche soñé con cómo hacer el login y hoy lo aprendí. Sí, es básicamente lo mismo. Puede ser hacer la prueba dormida. Claro. Ya, muchachos, entonces, parece que ya no hay más dudas en esta parte, ¿ya? Entonces, ahora solo nos queda hacer el llamado en los servlets, ¿ya? Y, por supuesto, hacer los JSP correspondientes. Nosotros ya en algún momento, aquí cuando nosotros empezamos con nuestro proyecto, hicimos el JSP de ingresar comuna, ¿ya? Y el JSP de ingresar comuna no tenía nada, porque dijimos, esto lo vamos a utilizar en el futuro. Y hicimos el form action de ingreso comuna, que es un servlet que aún no existe. Y por supuesto colocamos el input text del nombre de la comuna, porque ya sabíamos que la comuna iba a ser un auto incrementable. Entonces, como ya existe el JSP de ingresar comuna, y ya tenemos la funcionalidad de la entidad para poder hacer el trabajo de la inserción de la comuna, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es el servlet que haga de intermediario entre el JSP y el Session Bean, ¿ya? Ojo, el servlet funciona como intermediario, es un elemento que maneja la parte de la vista y que también maneja la parte de las eh, que también maneja la parte de la lógica del negocio del proyecto. Por eso muchas veces se dice que el servlet es un controlador, ¿ya? Sin embargo, bajo las definiciones actuales, el controlador se maneja de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el controlador dispone literal y libremente de la vista en la actualidad en los nuevos, en los frameworks de desarrollo y, eh, y no necesariamente obtiene datos de la vista de acuerdo a lo que le envían, sino que él maneja la vista completa. Ya todo depende de la forma que estemos viendo el MVC en el cual se va a desplegar la información. Ya recuerden que el modelo vista controlador normalmente hace alusión a tres partes de negocio. Está la parte de la vista, que es donde se va a obtener todos los JSP. Está la parte del controlador, que es donde se va a hacer la interacción y el intermediario entre el modelo y la vista. Y ahí está la parte de la vista, por supuesto, perdón, la parte del modelo, que es donde están las clases que representan la estructuración de ciertas cosas. El detalle es que con los años el MVC se fue mutando hacia dos partes. La parte anterior, que es como lo estamos haciendo nosotros, donde tenemos un JSP, que ese JSP le manda información al servlet y el servlet después la procesa para llamar al, como les dijera, al facade en este caso, y luego devuelve información hacia un JSP distinto. Esa es la forma antigua. La forma nueva es que nosotros utilizamos directamente el controlador. ¿Ya? En ese caso, ¿qué representaría? Indicaría que nosotros estamos haciendo la acción por medio del servlet en vez de pasar por el JSP. ¿Ya? Se puede hacer, se puede hacer. Pero es para, lo estoy mencionando única y exclusivamente para que ustedes tengan conocimiento de que eso se puede realizar. ¿Lo vamos a hacer ahora? No, lo vamos a hacer de la forma antigua. Pero para que sepan, existen dos formas de realizar MVC. Eh, Mandar el elemento a la vista, ya que la vista manda al servlet y que el servlet después realice
por supuesto, la manipulación del dato, utilizando las clases del modelo, las clases de los DAO, ¿ya? O los datos, o los web services, lo que nosotros estamos utilizando. Y la parte donde nosotros, en vez de mandarle el dato al JSP, se lo mandamos al servlet, y el servlet es el que llama a la vista correspondiente para que se muestre y después para que siga haciendo la interacción. Entonces, se puede hacer de esas dos formas, pero lo vamos a hacer de la manera sencilla. Vamos a desplegar el JSP le va a mandar la información al servlet, el servlet la va a procesar y luego va a responder. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí el JSP de ingresar comuna. El JSP de ingresar comuna tiene el nombre de la comuna, como ya lo sabemos. Por lo tanto, esto tiene que ser enviado a un servlet que se llame ingresa comuna. Vamos a copiar el nombre para poder hacer el servlet en la parte del web param, eh, para que este lo haga automáticamente. Entonces, en la clase pasada hicimos el servlet de ingreso persona que no tenía nada. Ahora vamos a hacer el servlet de ingreso comuna. ¿Ya? Entonces vamos a hacer clic derecho, servlet nuevo, Java class, y todos los servlets son iguales. ¿Ya? Todos los servlets son iguales. ¿Ya? ¿En qué sentido son iguales? Todos importan las mismas clases, todos realizan exactamente lo mismo. Entonces, el ingreso persona, aquí yo voy a copiar todo esto, del web servlet para arriba, hasta el import. Voy a ingresar comuna, y lo voy a pegar. ¿Ya? Y la diferencia es que el URL pattern es el que va a cambiar el nombre. Claro, evidentemente, como copié y pegué, voy a tener que extraerlo de nuevo desde el JSP ingresar comuna. ¿Ya? Es ingresar comuna, y ese nombre del action que está en el formulario tiene que estar aquí. ¿Ya? Ese es el que recibe y el que maneja la dirección a la que va a responder el servlet. La Connie dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre crear un servlet como tal a Java Class y utilizarlo como servlet? La diferencia radica en los métodos que se están utilizando, Connie. Cuando yo hago el servlet a mano, como lo que estoy haciendo ahora, eh, la cantidad de métodos que va a tener el objeto lo voy a determinar yo. Por ejemplo, yo voy a hacer que el ingreso comuna, como aparece ahí en el JSP, sea manejado por medio de un post. Por lo tanto, el único método que yo necesito para que esto funcione es el do post. ¿Ya? Por lo tanto, si alguien trata de hacer una solicitud por GET, le va a aparecer un error 405 que dice que el método GET no está permitido para esta interacción. ¿Ya? Y eso es única y exclusivamente porque yo solo desarrollé el método POST. Cuando lo hago automáticamente, ese objeto tiene el método doGet y el método doPost ya listos para ser utilizados, y además ellos dos se están redireccionando a un tercer método que se llama processRequest. Y el problema con eso es que yo estoy utilizando más memoria de lo que debería usar. Porque por cada objeto que yo realice en Java, ese objeto utiliza memoria adicional. ¿Ya? Entonces, mientras más métodos yo haga, más memoria voy a usar. Y como voy a estar usando más memoria, mi objeto en el servidor va a ser más pesado. Y por supuesto, a lo mejor si yo no quiero que reciba una solicitud por GET y yo lo hice automáticamente, me va a estar recibiendo la solicitud igual. Y nosotros deberíamos tener mucho cuidado con qué tipo de solicitud es la que nosotros vamos a permitir que un servlet procese. Porque esa información, por decirlo de alguna manera, me va a permitir evitar cierto flujo. ¿Ya? El hacerlo a mano me va a permitir evitar cierto flujo, me va a permitir evitar el flujo por GET. Y al evitar el flujo por GET, yo voy a tener un poco más de control frente a cuál es la información que recibo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Hacerlo manualmente, claro, uno hace un clic, hacer un servlet y se hace solo. Pero el problema es que me deja un tanto expuesto frente a algunas cosas que quizás yo no quiera exponerme. ¿Cómo qué? Pues como que me manden datos directamente de cualquier parte, los reciba, eh,
por medio de un URL, porque recuerden que el get hace que uno procese la información que viene en el URL, ¿ya? Y a partir de eso se obtenga información que quizás yo no quiero manejar. Ahora, no quiere decir que con el post no se pueda hacer, porque como ya les mencioné en alguna parte, en alguna clase, es cosa de hacer un HTML con un formulario que dirija hacia ese post, pero eso ya tienes que ser bastante más avanzado para hacerlo, ¿ya? Entonces, pero la gran ventaja que tiene es que al no hacerlo automático me evita realizar dos métodos. En realidad son como cuatro porque está el getServletInfo también metido ahí. Me impide hacer métodos que yo no necesito. Y al no hacer métodos que yo no necesito, estoy optimizando la memoria y por lo tanto puedo tener más instancias de ese objeto levantadas en el servidor para realizar las solicitudes. Esa es la diferencia en el fondo, Connie. Excelente. Ya, entonces, tenemos el servlet. Bacán. Ya, esa es la idea. Por eso, pregunta más. Ya, entonces tenemos el servlet ingresa como una y evidentemente este es una extensión de HTTP servlet. Vuelvo a insistir, esto es siempre lo mismo. Ya, por lo tanto, si voy al ingreso persona y coloco el do post, lo copio tal cual, lo pego y listo, ya tengo sobrescrito el método do post y ya estoy listo para poder hacer la interacción. Entonces, de repente, si uno se aburre de hacer el servlet manual, siempre sería bueno tener un texto, un TXT, donde nosotros tengamos toda esta estructuración al tiro. Entonces, después hacemos un Java class, copiamos, pegamos y ya estamos listos para poder realizar toda la interacción. Lo único que siempre va a cambiar va a ser el nombre de la clase y el URL pattern que esté en el web servlet. El resto va a ser siempre igual. ¿Ya? A menos que por supuesto le queramos colocar un get, que en vez de ser doPost va a ser doGet, pero es simple y sencillamente cambiando el método, el nombre del método. O que queramos tener un doPost y un doGet. Ya ahí colocamos el doPost y el doGet, que podrían hacer dos cosas diferentes. Hay desarrollos en los cuales se hace eso. Se coloca el doPost y el doPost hace una cosa y el doGet del servlet hace otra. ¿Ya? Especialmente cuando estamos hablando de servicios web. Eso se hace muy frecuentemente. Ya, entonces tenemos el doPost y el doPost ingresa persona. Aquí ya empieza a cambiar, ya aquí deja de ser lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacernos cargo de hacer las importaciones hacia los Enterprise Java Bean y tenemos que hacernos cargo de las importaciones a las entidades. ¿Ya? Entonces colocamos import ejb.comuna facade, porque en el fondo nosotros vamos a ingresar una comuna, también import java.ejb, que son las dos cosas que nosotros tenemos que importar siempre. ¿Ya? Si yo estoy haciendo la importación de un facade, tengo que evidentemente importar el facade, o sea, voy a utilización de un facade, evidentemente tengo que importar el facade que voy a utilizar. Y si yo voy a utilizar un Enterprise Java Bean, siempre tengo que importar el java.ejb.ejb porque es la declaración de que el Enterprise Java Bean existe. ¿Ya? En este caso, como una facade es un Enterprise Java Bean. Y además de eso, tengo que hacer la importación a entidades.comuna. ¿Por qué? Porque, por supuesto, yo voy a crear un objeto comuna, que va a ser el tipo entidad, y ese objeto comuna es el que yo voy a insertar en la base de datos. Entonces, este proceso es relativamente sencillo. ¿Ya? Yo tengo el try, siempre debería manejar un try cuando esté haciendo estas cosas. ¿Ya? Siempre debería manejar un try. Y una excepción. ¿Por qué? Porque si se llega a producir un error, me da la oportunidad de mandar ese error hacia afuera. Yo tengo aquí un error. Sí, aquí tengo el mensaje. Perfecto. Entonces, si se llegara a producir un error, yo lo que voy a decir aquí es request.setAttribute y como vimos recién, hay una variable mensaje que me va a servir para poder expresar los mensajes que yo requiera. Y luego aquí indico cuál es el mensaje que voy a mandar, en este caso como texto. Y voy a decir aquí
file, comillas, color.red, para determinar cuál es el color del mensaje que yo voy a mandar. Cierro el A. Y aquí voy a indicar que voy a mandar el mensaje, ¿ya? Por medio de una concatenación. ¿Y qué es lo que yo voy a mandar? X.getMessage. ¿Ya? O le puedo colocar se ha producido un error al ingresar comuna o lo que yo quiera. Ya todo va a depender de cómo yo lo quiera manejar. Pero en este caso voy a colocar una style color red, ¿ya? Y por supuesto, ahí el resto de la estructuración para que el mensaje se vea en rojo, bien exagerado. Y luego con eso indicamos aquí, no, creo que estamos listos para eso. ¿Ya? El mensaje de éxito, por otra parte, en el try va a ser básicamente lo mismo. También va a estar en mensaje, pero va a estar en verde. Green. Y en vez de colocarle x.getMessage, yo voy a estructurar dentro de esto mismo y el texto y voy a decir se ha ingresado la comuna exitosamente. Eso sí, se llegará a producir exitosamente el ingreso a la comuna. Y por supuesto, el asunto del cache es por si llegara a fallar. Ahora, sea el caso que sea, yo esto tengo que redireccionarlo nuevamente y esto lo hago con un request.getRequestDispatcher. El requestDispatcher es una forma en la que yo tengo para poder unir dos páginas, ya, y que éstas puedan compartir cierta información. Entonces yo voy a indicar que la página a la cual yo quiero unir, por decirlo de alguna manera, es ingresar-comuna.jcsp. Y el nombre está aquí arriba, ingresar-comuna.jcsp. Y le digo que voy a utilizar el método forward para reenviar hacia ese lugar el request y el response que yo estoy manejando en este momento, ¿ya? Entonces lo que hará eso es integrar a la respuesta la página ingresar-comuna.jcsp y mostrar lo que yo necesito que muestre, ¿ya? Pero todavía no manejamos nada, todavía no hacemos el ingreso a la comuna ni nada por el estilo. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer el ingreso a la comuna? Lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de los tres elementos que yo importé. Ya está el comuna facade, el Enterprise Java Bean y comunas. ¿Por qué importé comunas? Porque yo lo que tengo que hacer para poder hacer la inserción, primero que nada, es crear un objeto comunas. Scarlett dice, profe, me tengo que ir a otra nivelación. Ya, Scarlett, como siempre, tú sabes que esto va a estar grabado, ¿ya? Así que apenas termine la nivelación del día de hoy, por supuesto, va a quedar este código disponible para que lo descarguen, y si no lo pueden descargar, como tú sabes, igual voy a descargarlo yo por mi cuenta y les voy a colocar los enlaces al canal de YouTube para que lo puedan ver, ¿ya? Si lo pueden ver desde cualquier parte, ¿ya? Así que vaya con tranquilidad nomás, y cualquier cosa, tú sabes que me mandas un mensaje y te puedo responder. De nada, Scarlett. Que tengas buena tarde, que te vaya bien en la otra nivelación. Ya. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Estábamos en el asunto el asunto de la comuna. Ya, evidentemente importé las comunas porque tenemos que crear un objeto comuna, y ese objeto comunas es el que nosotros vamos a enviar, ya sea al insertar que nosotros creamos en nuestro DTO personas, si en el caso de que fuera una persona, pero en este caso estamos haciendo una comuna, por lo tanto lo que tenemos que hacer es enviarlo al comuna facade, que es la otra importación que se encuentra ahí en la primera línea que se ve en la pantalla, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es recibir el nombre. E indico aquí que un string nombre será asignado a partir de lo que yo estoy recibiendo en el request, porque me hicieron una solicitud, ¿ya? Punto get parameter, ¿ya? Y entre los paréntesis tengo que indicar cuál es el nombre
del elemento que ha sido enviado en el formulario. Entonces vamos a ingresar comuna.jsp y ese elemento se llama nombre comuna. Ahí está. Entonces lo pego, o sea, perdón, lo copio, ¿ya? Y lo pego entre las comillas del getParameter. Y con eso voy a estar recibiendo el nombre, ¿ya? Ya recibiendo el nombre, yo debería crear a la comuna. Entonces digo comuna C es igual a new comunas, ¿ya? Y fíjense que yo tengo varios constructores disponibles. Está el constructor vacío, el constructor con ID, el constructor que nosotros hicimos el sábado pasado, donde estamos insertando solo el nombre de la comuna, y un constructor que ingresa el ID y el nombre de la comuna. Evidentemente nosotros vamos a utilizar la tercera opción, que es la que nosotros creamos, ¿ya? E indicamos, por supuesto, que lo que vamos a colocar ahí es el nombre, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos resuelto el crear la entidad para poder realizar el futuro ingreso. Sin embargo, todavía no podemos ingresar nada. ¿Por qué? Porque para ingresar, yo lo que tengo que hacer es llamar al Enterprise Java Bean que representa a la comuna. Y cuando yo creo un Enterprise Java Bean y lo voy a utilizar dentro de un objeto, ese Enterprise Java Bean única y exclusivamente puede ser declarado como un atributo de objeto. Por lo tanto, entre el doPost y el public servlet ingresa comuna, en este caso la línea 24, yo tengo que hacer la declaración del Enterprise Java Bean. ¿Cómo lo hago? Llamo a la etiqueta Enterprise Java Bean, ¿ya? E indico que va a haber un Enterprise Java Bean llamado comunas facade, ¿ya? Que va a tener un nombre específico, comunas facade. Ahí está, ¿ya? Y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el Enterprise Java Bean debe, por obligación, ser un atributo del objeto en el que se está llamando. Y estos objetos solo pueden ser otros Enterprise Java Bean o puede ser un servlet, ¿ya? Ojo, el Enterprise Java Bean no puede ser llamado de buenas a primeras en un Java Class. Porque Java Class, para que pueda ser utilizado otro Enterprise Java Bean, tiene que transformarse también en otro Enterprise Java Bean, ¿ya? Y no lo puedo llamar directamente desde un JSP. ¿Por qué? Porque necesito instanciar el Enterprise Java Bean a nivel de atributos de objeto. Y como les dije el sábado pasado, cuando nosotros estamos haciendo un JSP, el JSP en la estructuración del código, en realidad lo que estamos haciendo es completar un método que se llama service, ¿ya? Y como estamos completando un método, al crear variables ahí, yo estoy creando variables de método, no estoy creando variables del objeto, no estoy creando atributos de objeto, ¿ya? Entonces, por eso no lo puedo llamar, por eso tiene que ser así. John dice, profe, si fueran varios elementos sería c.setNombre. Efectivamente, John, si fueran varios objetos y yo no tuviera el constructor con todos los objetos necesarios para poder crearlo, tendría que utilizar el set, tal como lo expresas en esa línea que comentaste. Ya, entonces, ya teniendo en cuenta el asunto de la comuna, ya tenemos el Enterprise Java Bean necesario para poder manejar esa información, para poder insertarlo. Yo lo que tengo que hacer es colocar aquí comunas facade .create, que es el método que existe desde el principio. Ahí está. El método create, que es un void, por lo tanto no me retorna nada, y al no retornarme nada, evidentemente yo no sé en teoría. No sé si es que esto se produce o no produce una inserción de la comuna. ¿Cómo lo vamos a saber? Evidentemente, si no se inserta la comuna, se va a producir un error, ¿ya? Y ese es el error que nosotros podemos capturar con el try. Por eso es que tenemos que hacer el try, ¿ya? Entonces, colocamos el create y indicamos que vamos a almacenar la instancia C que acabamos de hacer en la línea 34. Y listo. Y con eso ya tenemos la inserción de la comuna, ¿ya?
Entonces, voy a verificar si tengo el WAMP levantado. Sí, está levantado. Muchachos, acuérdense que nosotros estamos, hoy tengo el WAMP y el chat. Ah, el chat está ahí. Muchachos, nosotros tengo el WAMP levantado. Recuerden que puede ser el WAMP o el chat que ustedes estimen conveniente. Cuando yo tengo el servidor levantado, ya, y evidentemente yo ya hice la conexión porque ya tengo las entidades y ya todo bien en ese sentido. Al compilarlo no va a haber problema y al ejecutarlo tampoco, ¿ya? Ahí vamos a ver en index.html qué es lo que tenía. En index no tengo nada. Vamos a aprovechar de hacer la referenciación a ingresar común. Ya, aquí estaba en el asunto del chef. Ah, sí. Evidentemente, si yo no tengo, si tengo el champ levantado, ya lo compilé y todo el asunto, eso va a funcionar sin ningún problema. Ahora, si es que por alguna casualidad a ustedes llegaran a inicializar el champ y les apareciera un error, ya, porque puede aparecer un error, indicar que no se ha levantado la aplicación por un error específico, tienen que fijarse cuál es el error. Si por alguna casualidad ese error dice Entity Context PMX, es porque no han levantado la base de datos, o la base de datos que ustedes están utilizando, o el champ o el WAMP que ustedes están utilizando, no tiene la base de datos para poder realizar la interacción que estamos buscando. ¿Ya? O sea, no es la misma base de datos que ustedes crearon para realizar las entidades, ¿ya? Así que, ojo muchachos, los errores a veces, para que verifiquen ustedes que es un error que no tiene que ver con el levantamiento del servidor o cosas así, tienen que fijarse siempre que la herramienta que utilizaron para hacer la base de datos esté disponible, en este caso el champ o el WAMP, perdón, en este caso el WAMP o el champ o el que ustedes estén utilizando en ese momento. ¿Ya? Ya, entonces como en este caso está levantado, estamos bien. Ya, vamos a colocar aquí un href hacia ingresar comuna.jsp. Y vamos a colocar ingresar comuna. ¿Ya? Listo, ahora sí estamos en condiciones. Entonces, vamos a compilar y vamos a ejecutar nuestro proyecto. Evidentemente, mientras esto ejecuta, yo voy a levantar en el champ ya mi phpMyAdmin para que así podamos realizar la revisión de cómo se está viendo y manejando el dato. Ah, pero está velocísimo está hecho una bala. Aquí está. Entonces, colocamos el phpMyAdmin. Alonso Francisco dice: Warning, support source version procesador es menor que la 1.8, creando una instancia de datos. Ah, pero ojo, es una advertencia nomás, Francisco, no es un error. ¿Ya? De hecho, cuando uno está levantando normalmente el Glassfish, aparecen varias cosas de esas. ¿Ya? Pero es una advertencia, ahí dice warning, no dice error. ¿Ya? Así que no te preocupes por eso. Profe, ¿en qué momento hace la relación entre las dos tablas? Porque si quiero crear una persona, se tiene que relacionar con una comuna. Por supuesto, si quieres crear una persona, tienes que relacionar la comuna. La relación entre las dos tablas se hace en la persona. Por ahora estamos viendo la comuna. Cuando estemos viendo la persona, tenemos que desplegar las comunas que tenemos disponibles y después buscarlo utilizando el método find by ID. ¿Ya? De esta forma
voy a obtener el objeto comuna y luego se lo ingreso al atributo comuna que tiene la persona. Y ahí se hace la relación, John. Francisco dice, es que no me inicia el programa. Ya, ese de abajo sí es el error. El módulo no puede ser desplegado. Mira, fíjate, cuando hay un error, el error aparece en el servidor, como en este caso, ¿ya? Cuando hay un error, el Glassfish te dice cuál es el error. ¿Cómo lo puedo saber? Voy a Glassfish Server 4.1 y aquí me va a decir, voy al último, evidentemente, hasta el final, ¿ya? Y veo el último error que hay, ¿ya? Entonces, subo un poquito, subo un poquito, subo un poquito, y aquí me dice, grave excepción mientras se desplegaba la app, proyecto de nivelación, la URL del pattern para servlet ingresa persona, ingresa comuna, relacionada a la anotación, a la información, y ahí está la anotación, tanto, ya, dice que no es válida. Entonces el error te aparece ahí, te dice, mira, se produjo este error, tienes que verificarlo. ¿Ya? Y aparece ahí en Glassfish Server 4.1. Entonces tú ves ahí y te va a decir cuál es la ruta, cuál es la traza, etc. Aquí me dice que tengo un pattern URL inválido. Entonces, y esto es en el servlet ingresa comuna. Por lo tanto, tengo que ir a ingresa comuna y tengo que fijarme cuál es el elemento que está mal puesto aquí. Ingresa comuna. Ingresa persona. Está bien. Ingresa comuna y ingresar comuna.jsv. Por lo tanto, el problema puede ser este. ¿Por qué es este? Y de hecho este es el problema, muchachos. Cuando yo estoy colocando el URL pattern, no, John, si no tiene que ver con eso, tiene que ver con justamente lo que estoy remarcando en este momento. Cuando yo estoy creando el URL pattern, y aquí tienen que tener mucha precaución frente a cómo colocar los nombres, yo tengo que por obligación colocar un slash, porque estoy utilizando elementos relativos de URL, ¿ya? Por lo tanto, tengo que colocar un slash porque lo que estoy diciendo ahí es que estoy en el directorio raíz. Si yo no coloco el slash, no tiene cómo saber el web servlet a qué lugar me estoy referenciando. Y es solo para el slash. Y de hecho, si yo lo compilo ahora y lo trato de ejecutar, en el ingreso persona me va a aparecer lo mismo porque tampoco le coloqué el slash. ¿Ya? Entonces, coloco el slash aquí y ahora sí lo compilo y al ejecutarlo no va a haber ningún problema. Por lo menos ese es el error que yo tenía. Probablemente tu error o puede ser el mismo, puede ser distinto. Ah, tienes el mismo error, perfecto, ¿ya? Entonces, ojo, es importante el slash en el URL pattern, ¿ya? Porque el slash determina la dirección en la que se está respondiendo a la solicitud, ¿ya? Y si yo no le coloco el slash, la aplicación como tal no tiene idea en qué lugar se encuentra para poder realizar la respuesta, ¿ya? Ya, está iniciando el navegador, así que resolvimos el problema exitosamente. Ya, se supone que yo en Firefox
Tengo el phpMyAdmin abierto. Vamos a ver si es así. No, este es a ver, este es el PHP del otro lado. Ya. Entonces, vamos al WAMP. phpMyAdmin. Ah, no, es que estoy haciendo una integración con Transbank y hubo un pequeño problema. Oh, tranquila, ese es de un código que estaba viendo ayer. Está demorando más que corriente de cemento mi... Ya, perfecto. Entonces, vamos a nuestra base de datos nivelación, que es la que creamos para este efecto, ya para este código. Y vamos a ver qué es lo que tenemos en común una vez que el computador se digne a funcionar como corresponde. Profe, volví, dejaron plantado al otro profe y no esperó un poquito más el profe. ¿A qué hora era la nivelación? Ah, ya, pues sí, pues si son dos módulos y espero media hora, claro, está bien, pues si son 15 minutos por módulo que puede esperar un profe. Bueno, y de hecho con los alumnos es lo mismo. Ustedes, si cuando llegue un profe en tarde, por decirlo de alguna manera, ustedes deberían esperar 15 minutos por bloque. Entonces, si hay dos bloques, tienen que esperar media hora y después de media hora, y ahí pueden decir, ya me voy. Era las 13:45. Oh, ya. Bueno, oh, mi computador se quedó pero pegadísimo. Ya, bueno, no importa, vamos a ingresar como nos vamos a colocar un nombre bien estrafalario para que así cuando estemos haciendo la inserción sepamos inmediatamente que es la comuna que ingresamos. Sí, es cierto que lata ni un mensajito, nada, por último, no sé, pues si uno cuando está haciendo las nivelaciones lo hace de verdad que lo hacen con toda la buena onda del mundo, sí. Pero bueno, ya, vamos a ingresar comuna. Oh, mi computadora está hecho una tortuga. Ya, entonces tenemos ahí el ingreso de la comuna. Ya, vamos a evidentemente colocar un nombre y vamos a escribir ahí comuna de prueba nivelación. ¿Ya? Sí, creo que eso va a ser suficiente. Colocamos ingresar comuna. Ah, porque dentro de los ejemplos que hice en algún otro momento, coloqué como una sin nombre o como una uno o como una 4. Entonces, de repente, cuando uno colocó algún texto, se queda automáticamente. Por eso coloqué un nombre que pudiera ser entendible inmediatamente que lo colocamos ahora. ¿Ya? Y fíjense que dice se ha ingresado a la comuna exitosamente. Entonces, si mi Firefox ahora toma en consideración lo que estoy haciendo cuando hago clic, que no me está tomando en cuenta. Ya, voy a colocar el phpMyAdmin aquí en localhost. Aquí vamos a llamar manualmente aquí localhost slash phpMyAdmin.
Ya, entonces vamos a acceder por aquí mismo mejor. Tiene que haber ingresado a la comuna, entonces vamos a revisar en base de nivelación, porque el Firefox se me quedó total y absolutamente muerto, pegado. Así que vamos a ir a... Estoy accediendo por Edge para que podamos ver si es que se ingresó a la comuna. ¿Ya? Entonces vamos a la comuna. Y ahí está ingresado. ID 1, comuna de prueba nivelación. ¿Ya? Perfecto. Se realizó el Firefox para explotar, sí. Se realizó la inserción. ¿Ya? Está funcionando nuestro código. Por lo tanto, ya sabemos que podemos hacer la operación del CRUD de toda la comuna, ¿ya? Porque ya utilizamos el create y en los demás, evidentemente, se utiliza exactamente igual. Scarlett dice, ¿dónde se guardarán esos datos como el autorrellenar el formulario? Ah, eso se guarda en el historial del caché de del, del navegador. Constanza dice, el ID se pone solo. Sí, Connie, se pone solo. Y esa era la idea de este constructor. Cuando nosotros tenemos, no, el comuna fue aquí. No, de hecho, comuna, sí está bien. Cuando nosotros creamos comuna, recuerda que nosotros a manito hicimos este constructor. Y como la gracia es que el generated value tiene una estrategia de generación de identity, que es la misma consulta que hiciste antes. Como está este ítem acá arriba y en la tabla está autoincrementable, evidentemente lo que yo tengo que hacer aquí es, o lo que yo hice aquí, el sábado pasado, es generar el ID colocándole un valor cero, porque como no necesitamos colocarle un ID por fuera, se coloca cero y este se reemplaza automáticamente después de la base de datos al realizar la inserción. ¿Ya? Y finalmente indicamos que la variable nombre comuna ya va a tener el mismo valor que lo que está ingresando por paréntesis. John dice, y si quiero listar, bueno, se utiliza el listar, pues yo. Lo que sí es que nosotros tenemos que tener en cuenta que para listar tenemos que utilizar o tenemos que tener en cuenta que no podemos llamarlo desde el JSP, por lo que expliqué delante, ¿ya? El Enterprise Java Bean necesita ser llamado desde otro Enterprise Java Bean, ¿ya? Al tiro, Francisco, termino de explicar esta idea para que yo no se quede colgado, ¿ya? Y vamos a hacer un receso para volver a las 3:05 después de almorzar, ¿ya? Entonces, John, mira, lo único que tenemos que tener en cuenta es lo mismo que le expliqué antes. No podemos utilizar un Enterprise Java Bean directamente en un JSP porque no se permite, porque el Enterprise Java Bean tiene que ser un atributo de objeto. Entonces, el único elemento que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener precargada la lista de los elementos que queremos desplegar. ¿Cómo lo hacemos? Efectivamente, necesitas hacer otro server para listar. Y eso lo vamos a hacer a la vuelta del receso para el almuerzo. ¿Te parece? Excelente. Ya, muchachos, entonces, nos separamos hasta, exacto, nos vamos a los comerciales, como dice la Connie. Cuéntame, John. Profe, lo que pasa es que, si se acuerda, yo le comenté de la prueba, del dos clientes, la cuenta social, las dos comunas. El tema es que ando varado hoy. Sí, pues, pero es que hasta que lleguemos a la persona no te puedo resolver esa consulta, pues yo. Por eso tenemos que hacer primero la comuna. Porque ya te lo he explicado varias veces, pero si no te lo ejemplifico no vas a quedar claro con eso. Entonces vamos a tratar de hacer la persona lo más rápido posible. Pero para eso voy a liberar tu duda de cómo se lista la comuna o cómo se listan los elementos y después vamos a hacer el ingreso de la persona para que puedas ver cómo se enlaza el asunto de la comuna, que la persona requiere por obligación tener una comuna para poder ser ingresada y cómo se enlaza a la comuna para poder hacer la inserción. Ya,
Entonces, a la vuelta lo vemos para que podamos almorzar tranquilamente, ¿ya? Ya, muchachos, entonces, como ustedes están diciendo, vamos a la pausa comercial. No se desconecten, quédense conectados, ¿ya? Voy a detener la grabación y volvemos a las 3 con 5 minutos.